Estimados estudiantes, buenas tardes. Revisando los foros y las tareas colaborativas que algunos grupos ya han enviado, encuentro que existe confusión aún en cuanto a lo que tiene que ver con los conceptos de enfoque y paradigmas de la investigación y se confunden usualmente con lo que son los diseños. Hace algunos días les envié a ustedes una presentación en el foro explicándoles cuáles eran los enfoques de investigación y decíamos que los enfoques de investigación eran básicamente tres. Primero el cuantitativo, el segundo el cualitativo y tres el mixto, donde hay una combinación de ambos enfoques. Hoy, para darle mucha más claridad a este tema, voy a hablarles de lo que son los paradigmas de la investigación científica para que ustedes puedan diferenciar muy claramente dentro de lo que es la estructura metodológica de un proyecto de investigación, primero lo que son los paradigmas, segundo lo que son los enfoques y tercero lo que son los diseños de investigación. Entonces vamos a primero conceptualizar qué es lo que entendemos por un paradigma. Entonces decimos que un paradigma significa un modo de ver el mundo, una manera de ver el mundo. Este paradigma es definido por Thomas Kuhn en 1975 en su obra La estructura de las revoluciones científicas por primera vez, y él lo define como una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar, comprender según el caso los resultados obtenidos en una investigación. Entonces decimos que un paradigma actúa como un ejemplo modelo aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una realidad. Entonces, dentro de lo que es la investigación científica podemos identificar tres paradigmas que son los más destacados dentro de lo que es el mundo de la ciencia. Entonces, vamos a revisar cada uno de esos paradigmas. El primer paradigma es el que conocemos como paradigma positivista o empírico. Este paradigma positivista o empírico aspira a la predicción, a la exactitud, al rigor, al control en el estudio de los fenómenos. Su propósito es establecer leyes o explicaciones generales por las que se rige el objeto de estudio. Pretende desarrollar un conocimiento mnemotécnico, considerada la vía hipotético-deductiva como válida para todas las ciencias. Entre la investigación y la acción existe un desligamiento, es decir, ellos no buscan propiamente la acción en un proyecto de investigación, sino que ellos lo que buscan básicamente es la generalización y el poder de alguna manera establecer unas regularidades y unas leyes a nivel teórico. Entonces, para ellos una investigación se puede hacer perfectamente sin necesidad de una acción inmediata. Aquí, por ejemplo, podríamos identificar una investigación de tipo bibliográfico como una investigación documental, o podríamos destacar, por ejemplo, una investigación de tipo descriptiva donde no se busca realmente intervenir en la realidad, sino simplemente describirla o de alguna manera hacer un informe acerca de lo que se encuentra. Y esta investigación se puede hacer a gran escala, ya que lo que pretende esta investigación básicamente es un gran nivel de generalización en sus resultados. Y se pretende alcanzar la objetividad básicamente. Dentro de los enfoques que corresponden a este paradigma, por ejemplo, encontramos el enfoque cuantitativo. Y está centrada sobre las semejanzas, es decir, lo que busca es establecer, como les decía ahorita, regularidades para poder de alguna manera a partir de esas regularidades hacer generalizaciones. Entonces se centra más en las cosas que se repiten, ¿sí? Más que en las cosas en que nos diferenciamos, más en las semejanzas. Tenemos también lo que conocemos como el paradigma interpretativo, que también es coherente con lo que son las investigaciones de tipo cualitativo o con enfoque cuantitativo. Dentro del paradigma interpretativo
tenemos que su interés va dirigido al significado de las acciones humanas y de la práctica social. Su propósito es hacer una negación de las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por las nociones de comprensión, significación y acción. Sus características fundamentales son el descubrimiento. Busca encontrar o identificar una interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en algo para que ese algo resulte de una manera determinada. La relación del investigador objeto de estudio es concomitante, es decir, que existe una participación democrática y comunicativa entre el investigador y los sujetos investigados, que es contrario a lo que sucede en el paradigma positivista, donde básicamente el investigador lo que busca es la objetividad, la neutralidad, y se piensa que en la medida en que el investigador se mantenga a distancia del fenómeno estudiado, pues va a ser mucho más objetivo y neutral en lo que tiene que ver con el análisis de los resultados. Aquí se consideran algunas técnicas como la entrevista, la observación sistemática, los estudios de caso, por ejemplo, como el modelo de producción de conocimiento. Su lógica es el conocimiento que permita al investigador entender lo que está pasando con su objeto de estudio a partir de la interpretación ilustrada. Después tenemos que en este caso predomina la práctica y por lo tanto no es fundamental. En este caso predomina la práctica y por ende no es fundamental el establecimiento de generalizaciones o leyes, ni la abstracción del conocimiento teórico, como veíamos en el paradigma positivista. Lo que se aspira es al descubrimiento y comprensión de los fenómenos en condiciones naturales. Se centra en la descripción y comprensión de lo individual. Fíjense que mientras allá se buscaba estudiar lo general, buscar la generalización, las regularidades, lo que se repite, aquí lo que se busca es la comprensión de lo individual, lo único, lo particular, lo singular de los fenómenos, y está centrada básicamente en las diferencias. Entre la investigación y la acción existe una interacción permanente, es decir, que en esta investigación no se puede pensar una investigación sin acción, pues la acción es la fuente de conocimiento y la investigación se constituye en sí misma en una acción transformadora. Tenemos el último paradigma, que es lo que conocemos como el paradigma sociocrítico. En este paradigma, la tarea del investigador se traslada desde el análisis de las transformaciones sociales hasta el ofrecimiento de respuestas a los problemas derivados de estos. ¿Qué significa? Ya no solamente nos interesamos en la mera descripción o en el mero conocimiento del fenómeno, sino que a partir de ese conocimiento buscamos encontrar respuestas o soluciones a los fenómenos o a los problemas. Los parámetros esenciales de este paradigma son los siguientes. Su orientación está dirigida a la aplicación, es decir, se encamina al análisis de las transformaciones sociales y básicamente a la implicación de los investigadores en la solución de problemas a partir de la autorreflexión. La relación del investigador objeto de estudio es de correspondencia, es decir, que la investigación desde esta perspectiva tiene un carácter autorreflexivo, emancipativo y transformador para ambos. Este paradigma supone que la investigación debe llevar a la transformación, al cambio, a la emancipación tanto del investigador como de los investigados. Y tenemos que el método de conocimiento que se utiliza en este tipo de investigaciones es la observación participante, que implica que los sujetos de la investigación, así como el investigador, deben estar en constante reflexión, autorreflexión para la solución de los problemas. En la relación teoría-práctica existe una desproporcionalidad, ya que predomina el interés por la práctica y por ende predomina la práctica y por ende no es lo fundamental el establecimiento de generalizaciones o leyes ni la ampliación del conocimiento teórico, interés que sí encontrábamos en lo que era el paradigma positivista. Se aspira a la utilización del conocimiento para liberar al hombre, es decir, que su propósito es ofrecer respuestas a los problemas y por ende mejorar o cambiar las prácticas cotidianas, es decir, que dentro de este paradigma se pone al servicio del grupo o a las categorías sociales más desfavorecidas.
Se reivindica el desarrollo de un conocimiento sociocrítico. Sus principios ideológicos apuntan a la transformación de las relaciones sociales y en este modelo está centrado en las diferencias. Aquí me permito de alguna manera ilustrarle algunos aspectos, algunos criterios relacionados con cada uno de estos paradigmas. Por ejemplo, aquí encontramos diferentes dimensiones en la primera columna y después encontramos 3 columnas con cada uno de los paradigmas. Por ejemplo, encontramos que el interés fundamental del paradigma positivista es la explicación, el control y la predicción, mientras que el interés del paradigma interpretativo es la comprensión e interpretación de los fenómenos. Y el sociocrítico básicamente está interesado en emancipar, en transformar, en criticar e identificar el potencial para el cambio en una comunidad o en un grupo social. A nivel de la naturaleza de la realidad, el modelo positivista piensa que la realidad ya está dada, que es singular, que es tangible, que la podemos observar, que la podemos medir, que la podemos fragmentar. Dentro del modelo interpretativo se piensa que la realidad es construida, es holística, es divergente y es múltiple. ¿Qué significa eso? Que una misma realidad en un contexto puede darse de una forma y en otro contexto puede darse de otra. Y el paradigma crítico piensa que la naturaleza de la realidad es construida y es holística. En relación con el sujeto-objeto, el modelo positivista piensa que la relación es independiente, que la relación del investigador con los investigados debe ser neutral y que debe estar libre de valores. Mientras que en el modelo interpretativo se considera que hay una interrelación entre el sujeto-objeto y que esta relación está influida por muchos factores de tipo subjetivo. Y el modelo crítico también piensa que tanto sujeto como objeto están interrelacionados y que esta relación está influida por el fuerte compromiso por el cambio en el que están interesados ambos. ¿Cuál es el propósito de cada una de las teorías? El modelo positivista busca las generalizaciones libres de contextos y tiempos, es decir, cree en las leyes, cree en las explicaciones deductivas, cuantitativas y está centrado en las semejanzas. El modelo interpretativo, por lo tanto, considera que el propósito es la generación de hipótesis de trabajo en contexto y tiempo dados específicos. Busca las explicaciones ideográficas, inductivas, cualitativas centradas sobre las diferencias. Y el propósito del paradigma crítico es generar hipótesis de trabajo en contextos y tiempo dado, buscando explicaciones ideográficas, inductivas, cualitativas y centradas también sobre las diferencias. En la explicación, en el modelo positivista, se busca generar unas explicaciones causales reales, temporalmente precedentes o simultáneas. En cambio, que en el modelo interpretativo se piensa que la explicación está dada teniendo en cuenta la interacción de factores, lo mismo que en el modelo crítico, que se piensa que la explicación está dada por la interacción de factores y por la multicausalidad. En cuanto al papel de los valores dentro de cada uno de estos modelos, tenemos que en el modelo o en el paradigma positivista se busca estar libre de valores, mientras que en el modelo interpretativo se considera que los valores ya están dados y que influyen en la selección de problemas, de teorías, métodos y análisis. Y en el modelo crítico también se piensa que estos valores están dados y hay una crítica de esas ideologías y de esos valores. Bueno, estimados estudiantes, espero que con esta pequeña disertación acerca de lo que son los paradigmas les quede a ustedes mucho más claro este concepto para que lo puedan diferenciar mucho mejor de lo que son los enfoques y de lo que son los diseños de investigación. Deseo que pasen una buena tarde y que Dios los bendiga.